por lo menos mientras yo sea presidenta, los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno. No con nosotros, no con nosotros, no con nosotros. Y no se trata solamente de una cuestión de sensibilidad social ni nada, simplemente de inteligencia y de lectura correcta de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 50 años con los procesos devaluatorios recomendados e impulsados, porque había todo un sistema. Como dependíamos del Fondo Monetario Internacional por los créditos que teníamos, aparecía como una recomendación del fondo, pero al fondo iban los correveidiles de la Argentina a decirle lo que teníamos que hacer. O sea, era como una calecita. Se subían acá, daban toda la vuelta, llegaban allá con el caballito al fondo y después venía el fondo con discurso propio, entre comillas, y nos decía a los argentinos lo que teníamos que hacer. En realidad nos decía lo que querían un grupo así chiquitito de argentinos que durante 50 años lucraron, y mucho realmente, con el hambre, la miseria y la desindustrialización del país. La desindustrialización del país, porque además, esa desindustrialización, con largas colas de desocupados, cuando hay muchos desocupados haciendo cola, los salarios bajan. Y además, cuando hay gente que no tiene plata, se come menos. Y cuando se come menos, se puede exportar más, de todo, de trigo, de carne, de harina, de maíz, de lo que fuere. Entonces, esto también está visto que tampoco funcionó, porque esto daba lugar a crisis institucionales recurrentes, donde cambiaban los gobiernos, pero no las políticas. Pero lo más gracioso de todo es que los que tenían la culpa de las cosas que pasaban eran los políticos, por eso los cambiaban, que seguían haciendo lo que querían los sectores económicos y la política seguía pagando los costos de las cuestiones o de la política económica impulsada por otros. Ese es el cuentito de la Argentina, ¿eh? Palabras más, palabras menos. La historia lo demuestra así claramente con números. Nosotros tenemos un modelo que privilegia la producción y la industrialización, porque genera trabajo. Es cierto que la producción primaria en la Argentina, agropecuaria, sobre todo en materia de granos, ha alcanzado una eficiencia muy importante, tecnológicamente, en biotecnología, en medios de rendimiento por hectárea. Nadie puede desconocer que hoy, en esta materia, somos tal vez los más competitivos del mundo, pero también uno puede ser el más competitivo del mundo en un sector que me genera poco empleo, mucha rentabilidad, pero poco empleo. Entonces, yo necesito combinar esa competitividad y esa rentabilidad con generación de empleo, y necesito también una fuerte industrialización o reindustrialización que tuvo el país para mejorar el poder adquisitivo y el funcionamiento de la economía, porque está visto cómo han terminado cada uno de los gobiernos que ha caído en las recetas ortodoxas de devaluaciones cada tanto, de modo tal de que lo termine pagando, de acuerdo a todas las cosas que dijeron en las elecciones. Además, que después de las elecciones en donde ganamos allá en octubre con el 54%, no sé qué cosa íbamos a hacer. Y bueno, están de vuelta con eso porque se acerca el periodo electoral. Es típico. Si uno mira, tal vez en algún momento puede hacer un cuadrito de cuáles fueron los momentos así picos. Cada vez que hay una elección o pasa algo, están con, por un lado, la economía y por otro lado, los escándalos. Es típico de cada elección. Entonces, yo quiero decirle a todos los argentinos que tenemos 10 años de gestión. O sea, no es un gobierno que empezó ayer, no es un gobierno de sorpresas, no es que un día me caí, se de acá, me golpeé cuando en el escalón de la Casa de Gobierno y me cambiaron las ideas. Todos saben lo que pensamos acerca de la necesidad de seguir con un proceso de reindustrialización, que es imprescindible seguir haciéndolo para seguir generando más trabajo y que esa reindustrialización además sea cada vez de mayor calidad, de mayor valor agregado, con mayor tecnología, con mayor conocimiento. También sabemos la importancia
que tenemos como productor de alimentos, queremos también agregarle mucho valor a esa producción de alimentos, con lo cual nadie espere por parte de este gobierno medidas diferentes o contradictorias, para decirlo, porque medidas, uno si cambia la realidad, tiene que cambiar obviamente, sino medidas que sean contradictorias con el corazón mismo del modelo. El corazón mismo del modelo rechaza todo lo que signifique transferencias de ingresos compulsivas de los sectores mayoritarios, de la mayoría del pueblo, sus clases medias, sus clases medias bajas, los pequeños y medianos productores, los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios inclusive, que están en un proceso de sustitución de importaciones, de reindustrialización. ¿A dónde quedaría ese proceso de reindustrialización con un dólar que se dispara, cuando en realidad todavía dependemos en gran medida de la importación de insumos básicos para seguir reindustrializando el país? O sea, nadie que nos conozca y haya visto nuestra trayectoria en esto, pero ¿por qué dicen eso? Para asustar a la gente, para lograr títulos escandalosos, para hablar de la economía, cuando en realidad los que hablan además, son los que... El otro día escuché que hablaba un ex ministro de la Alianza, que le rebajó el... No se silba a nadie, se los tengo dicho, y menos cuando hay visitas.